2023, 11 edición 1093. Por la gracia de Dios, estamos de vuelta en este programa que se llama Sembrando Valores. ¿Qué tal, Agustín? Bien, hoy para nuestra dedicada audiencia en este espacio de trabajo, Sembrando Valores, muy buenos días, y que la tarea de hoy podamos compartirlos todo y que nos sea de gran provecho, sobre todo para nuestra formación personal y familiar, y por qué no decir social. Y agradeciendo también a nuestros ángeles custodios como nuestro amigo, decime su nombre. Juan Manuel y Eric, sí. Sin quienes, ¿qué podemos hacer nosotros acá? ¿Cómo es que se dice? Las dos almas silenciosas que hacen todo por nosotros. Que somos lo que nosotros no podemos hacer. Totalmente legos en tecnología. En tecnología estamos dependiendo. Ni podíamos decir que estamos en pañales. Pueden tener en pañales y oír. Bueno, gracias Juan Manuel, gracias. Bueno, iniciamos entonces, queridos hermanos, con la oración del año del laicado 2023, y dice así: Dios nuestro, que has enviado a tu Hijo como luz del mundo, derrama los dones de tu Espíritu sobre tu iglesia peregrina en el Paraguay, para que en este año del laicado, como los discípulos de Emaús, todos los bautizados, después de escuchar tu palabra y compartir el pan, anunciemos a Cristo y seamos activos cooperadores en la construcción de tu reino. Evangelizando los ambientes familiares y sociales, políticos y económicos, educativos y culturales. Que el ejemplo y la intercesión de nuestra Madre Santa María y de su esposo San José nos animen a vivir los valores de la escucha y el perdón, la justicia y la paz, la verdad y sobre todo el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Muy buenos días de nuevo. Gracias por acompañarnos. Un cordial saludo para todas las personas que nos siguen todos los sábados. Y aquí estamos otra vez para reflexionar. Nosotros no damos receta, queridos hermanos. No queremos ser los que dan las indicaciones de cómo vivir. Simplemente reflexionamos. Solo reflexionamos. Sí, así es. Una reflexión, o sea, un análisis, un adentrarse en uno mismo y poder ver, vamos a decir, nuestro libro de la vida, nuestro apunte de la vida, si se puede decir así, ¿verdad? Si cabe la expresión, y ver en qué nos hemos equivocado, qué hemos rectificado y qué hemos mancillado, vamos a decir, de lo que hemos aprendido y no lo hemos hecho bien en la práctica. Eso ocurre. Nuestra vida es como un aprendizaje del alumno en la escuela, donde lleva un cuaderno. Yo recuerdo, yo no sé mucho, no tenía yo la posibilidad antes de comprarme los libros, sobre todo en las escuelas y colegios. Empecé en el colegio, después ya pasé en otra instancia, en otra institución. Y sinceramente tenía un cuaderno de 200 hojas. Hable cuaderno, iba hoja de diario, hay una calidad de hojas, pues. Sí, claro. Y hoja de diario es la más ordinaria, donde vos escribís con lápiz y papel y no se ve. No podés escribir con tinta. Solamente puedes escribir cuando esos viromes no había luz. Sí. Porque si alguien tenía un virome, si escribía, pasaba todo al otro lado, de manera que entonces era muy difícil. Entonces, un cuaderno grande. Nuestra vida es un poco así, yo creo, nuestra experiencia de vida, la que cada uno hemos tenido un gran libro, un gran cuaderno en el cual fuimos subrayando algunos puntos, habremos hecho borrones de algunas cosas que no nos ha gustado. Esa es nuestra vida, un cuaderno de aprendizaje, desde el nacimiento hasta morir. Y un año que está permanentemente allí, ya no entiende. Apenas la reflexión. Sí. Y que ya de pupe, ya esa y yo pona, va epa ya pora, va epa hoy pona, va epa hoy va epa que tu cuajina ya arregla. Porque nunca es tarde para corregirse, dice un dicho.
Sí, y todos los días tenemos que corregirnos y siempre hay algo que corregir. Y con los más próximos, Sí. comenzando por la familia, lleva. Así mismo. Porque esta vez ningún ya tu paciente es la culpable, pues. Allá ya también y bueno, Pues sí. y qué tanto yo soy parte del problema. Y si es que me doy cuenta que soy parte del problema, procurar con toda humildad ser parte de la solución, porque no es ese es otro problema que tenemos acá. No sé si los paraguayos nomás, pero veo mucho. Parece que cuando uno reconoce su falta, vende la idea de que es débil. Sí, Y es todo lo contrario. es todo lo contrario, justamente. Pero véala ya. La persona que sabe analizarse y sabe reconocer de sus debilidades, sus errores, esa es una gran persona. ¿Por qué? Porque él lucha contra sí mismo sin que nadie otro lo diga, sino él mismo. Entonces, eso es muy valioso. Y por consiguiente va a aceptar la corrección fraterna del otro. Lleva. Sí, indudablemente que sí. Bueno, y hablando de eso, hoy, queridos hermanos, la iglesia recuerda a San Martín de Tours, obispo en el año 397. Yo conozco a varios. San Martín de Tours. Sí. Conozco a varios que se llaman Martín, seguramente vos también, ¿verdad? Sí, indudablemente que sí. Bueno, dice que Martín significa el batallador. El batallador, mira. De Mart, que es igual a batalla. San Martín es un gran santo queridísimo para los franceses y muy popular en todo el mundo. Nació en Hungría, pero sus padres fueron a vivir a Italia. Era hijo de un veterano del ejército y a los 15 años ya vestía el uniforme militar. Imagínate. Durante más de 15 siglos ha sido recordado nuestro santo por el hecho de que le sucedió siendo joven y estando de militar en Amiens, Francia, Amiens, en Francia. ¿Y cuál es el punto? Que un día de invierno muy frío se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba tiritando de frío y a medio vestir. Eso es lo que decimos los mendigos, lleva. Sí. Martín, como no llevaba nada para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre. Que es un acto realmente muy poco usual, más aún en un militar. Que quite su capa, por ejemplo, y le parta en dos. Sí. Y le cobije al pobre que necesita, ¿verdad? Decime, si hoy nosotros hacemos eso, alguien hace, para no decir nosotros, ¿cuál crees que va a ser en el pueblo, en las personas cuál va a ser la reacción? Generalmente nosotros, ¿verdad?, vémoslo primeramente al militar según nuestra óptica y nuestra cultura. El militar es un hombre siempre duro, casi inhumano, sin sentimiento. Más o menos así nosotros calificamos a militar. Y esa es un poco la educación que llega, y si ha tenido un poco de humanidad, ha aprendido un poco de humanidad en su familia, y muchos van y pierden, ¿verdad?, en la institución militar a raíz de las instrucciones que se les da. Pero ¿qué nosotros, la pregunta era, ¿qué nosotros pensaríamos de un acto así? Y en el juicio que es un flojo que está lejos de sus convicciones militares y una serie de cosas, ¿verdad? Pues, ¿por qué eso? Porque tenemos la convicción nosotros también, el convencimiento de que el militar casi no es una persona, sino es como un robot que actúa según, ¿verdad?, unas directrices ya establecidas en él. Mira, San Martín de Porres era un militar en aquel entonces, pero entonces era más fuerte en él su formación como persona. Claro. Era, antes de ser militar, él era entonces una buena persona. Importante, antes de ser y asumir cualquier carrera, sea cual fuese, militar o civil o que fuese, es ser buena persona. Porque eso nadie te lo quita, y permanentemente eso sacas a relucir.
y en base a eso actúas. Te vuelvo a preguntar otra vez. Vamos a suponer que no sea militar, sea una persona que hace eso. ¿Cómo será mirado por las personas que ven eso? Las reacciones son distintas, ¿verdad? Sí, serán distintas. O si no... O sinceramente, vamos a decir, ¿verdad?, que esta es una persona altamente caritativa, qué bueno, ¿verdad? Le mirarán con ojos buenos, ¿verdad? Con ojos de aceptación, ¿verdad?, y de aprobación las personas que tienen ese sentimiento. Y aquellos que no tienen sentimiento, donde está alimentado siempre de un egoísmo inusitado, entonces ese sí no verán con buenos ojos aquello. Y buroteo coñera ahí. Ahí como vaya por ahí negro, uy, está ahí pico, o sea que no me vengo yo, pero cortó por la mitad su manto, su capa. Y no habrá pensado, no habrá calculado, sino ya puede, nació ya nomás. Nació, porque hay algo en él antes, que antes recibió. Pues yo pingo y no pedí dicho, ente la andera, ente sus buenos consejos. A ella, pues, pedí semilla ya. Muy arejilla, pues. Angante on sene. Pesha de hijina ñandera y cuera. Ñam combo ñandera se desesperada como padre, que pucha, parece que mi hijo no aprendió nada de lo que le hemos enseñado y está en la papacuera y sin embargo eso muchas veces se ve a lo largo del tiempo, cuando el tipo salió de la casa, se fue, tuvo experiencias realmente que le hace recordar de aquello y entonces vuelve, vamos a decir, por el camino que se le había señalado. Porque ya oíme el sistema operativo. Ya oíme ya cambia. Sí, señor. Y así también las cosas malas, ¿verdad? Bastan los estímulos nomás. Claro. Bueno, entonces nuestro Martín, un día de invierno muy frío, se encontró en el camino con un pobre, repito otra vez, que estaba tiritando de frío. Y sacó su espada, cortó su capa, militar tuizada y capa, y caballó entero parte de Urián. Entonces, bueno, y dio la mitad al pobre. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido de medio manto que él le había regalado al pobre. Dios mío, qué impresión habrá. Dice Bopinimba. Y oyó que le decía: Martín, hoy me cubriste con tu manto. Y es el mandato del Cristo, pues. Ella ponte de la pizarra, no importa si merece o no merece, si vos crees que no, hacer nomás, hagamos nomás. No es tan fácil, como decir. Es fácil. Si vos me preguntás a mí, vos qué vas a hacer eso, y no, ya buscaba mañana otro lado, es cierto. Bueno, es fácil, pero es posible. Y bueno, esto se quedó realmente en el libro de la historia de la iglesia, justamente de la vida de los santos, porque son realmente modelos que podemos nosotros imitar en algún momento. Tal vez hoy no tengamos la capa, pero tal vez podamos tener 2, 3 chicotas. Era ya como con chicota ya voy yo, a lo mejor o a lo mejor era java para nadie también, o con comida suela y varias bueno, Sulpicio Severo, discípulo y biógrafo del santo, cuenta que tan pronto Martín tuvo esta visión, se hizo bautizar. Era catecúmeno, o sea, estaba preparándose para el bautismo, pero ya adelantó mediante eso. Sí. Luego se presentó a su general, que estaba repartiendo regalos a los militares, y le dijo: hasta ahora te he servido como soldado, déjame de ahora en adelante servir a Jesucristo, propagando su santa religión. Miramos. El general quiso darle varios premios, pero él le dijo: estos regalos repártelos entre los que van a seguir luchando en tu ejército. Yo me voy a luchar en el ejército de Jesucristo y mis premios serán espirituales. Pero para decirle a su capitán, a su general, eso luego es valiente ya, sí. Porque Pepe
hoy qué te pueden ser, digo te pueden. Solamente obedecer. Sí, obedecer o si no, de indisciplinado. ¿Cómo lo haces? A cuestionar, por ejemplo, la posición. ¿Cómo caer ahí, mina? Sí. Bueno. Enseguida fue a Poitiers, donde era obispo el gran sabio San Hilario, el cual lo recibió como discípulo y se encargó de instruirlo. Como Martín sentía un gran deseo de dedicarse a la oración y a la meditación, Hilario le cedió unas tierras en un sitio solitario y allá fue con varios amigos y fundó el primer convento o monasterio que hubo en Francia. Mira un poco. En esa soledad estuvo 10 años dedicado a orar, a hacer sacrificios y a estudiar las Sagradas Escrituras. Al leer esto no se te puede pasar por la mente, pero ¿de qué pico sirve eso? Que vos te vayas ahí, te encierres en vez de ayudar, surge enseguida esa pregunta, racional. En vez de hacer algo más provechoso. Y a lo mejor sin mala intención. Pero él creó un convento, ¿verdad? Claro. Y seguramente se estaba preparando para eso. Sí. Pero eso es lo que hay que analizar antes de hablar. Juzgar. Sí. Y todo esto seguramente ahí habrá, no sé, que calculado, habrá meditado, no sé, no sabemos, ¿verdad? Los habitantes de los alrededores consiguieron por sus oraciones y bendiciones muchas curaciones y varios prodigios. Cuando después le preguntaron qué profesiones había ejercido, respondía: fui soldado por obligación y por deber, y monje por inclinación y para salvar mi alma. Bueno, y Pucúcua, solamente quería destacar esta parte, ¿verdad? Y para los que se llaman Martín, hay también que se llama mujer que se llama Martina, sí, que tienen un santo pero poderosísimo. Entonces significaba Martín. El significado de ese nombre, entonces, del quien lleva el nombre de Martín o Martina. Batallador, el batallador. Una batalladora, entonces. Sí, batallador y batalladora. Sí. Perfecto, qué bien. Bueno, y así siendo, saludamos de nuevo a las personas que nos escuchan siempre y un cordial saludo a Calixto Báez, Andes, siempre también del presidente Franco, y en la persona de él a todos, para no olvidarme. Y quiero recordar que, estimado hermano, que el 8 de noviembre del 2010 se cumplirá 13 años que nosotros estamos acá. ¿El próximo? El próximo 8 de noviembre. Ah, de noviembre. Hoy somos... Y estamos ya en 8 de noviembre. Hoy ¿sí? Es 10. Hoy es 11. 11 de noviembre. Se cumplió mejor. Sí, ya se cumplió. Hace 13 años que estamos en esta tarea, en este trabajo. Exactamente. Y de eso también queremos dar gracias por habernos dado Dios la salud, la convicción, sí, y el ánimo, vamos a decir, para desarrollar este trabajo con ustedes, estimados queridos hermanos que están al otro lado de la al otro lado de la pantalla, al otro lado del micrófono. Y sobre todo, y esto no es nada de ese periodismo, sino hay que ser agradecido, y sobre todo por la confianza del Padre Santiago que nos dio esta, sí, el porque director de la radio, nosotros el Padre Santiago, el cura párroco, sí, él es el, vamos a decir, el gestor de esto, ¿verdad? Claro, él una amistad. El vino acá, vale se dedicó. Inició y siguió adelante, porque muchos han iniciado una tarea así noble, pero que en el camino se esfuma, sí, ya, opaco. Ya. Y este, sin embargo, fue creciendo, y hasta ahora con luces y sombras permanece, sí, ¿verdad? Y sigue sirviendo a la comunidad. Porque nosotros no somos nada de profesionales en este punto, no es nuestro campo, sino somos muy caraduras para hacer lo que estamos haciendo. Es una forma de decir nomás. Sí. No somos profesionales del micrófono. Bueno, y
el 15, un día 15 de noviembre, pero del año 16, falleció nuestro querido amigo y hermano, también compañero acá, Crescencio Fariña. Crescencio Fariña. Sí. El 15 de noviembre del 2016. 2016. Llegamos. Caramba. Son 7 años ya Sí. otra vez. Sí, es que le enviamos un saludo a su señora. Ahí me parece que fue ayer. Sí, No recuerdo a Crescencio. Tan rápido. Crescencio, está Carlito. Y mañana ocurrirá la misma cosa con nosotros. Claro, claro que sí. Justamente en esta semana estaba mirando algunas facetas, vamos a decir, y del lanzamiento de algunos de tus libros en la Universidad Católica. Y él hizo una de las presentaciones, ¿sí? Justamente me acuerdo. Y me acordé de él justamente. Sí. Y acá tenemos las fechas de fallecimiento de nuestro cercano, ¿verdad? Carlito Pereira falleció el 4 de 8 del 2015, ¿verdad? 4 de agosto. 4 de agosto. Sí. 2015. Y al siguiente año no falleció, sí. Crescencio. Sí. Caramba. Nuestro querido secundino murió el 24 de mayo del 2011. Arella. Y así, recordamos a la gente que pasaba por nuestras vidas, ¿verdad? Buen Fermín, yo el 14 de abril del 2011 también. Y así. Bueno, recordamos con cariño a las personas que... Justino González, que también era nuestro ayudador, como se dice, nuestro sí. Colaborador. Nuestro sponsor ya. Sí. 11 de julio del 2016, te digo, parece que fue ayer de Aguilé. Bueno, así es. Y también Antonio Recalde y su señora también le recordamos porque también estuvimos por esa radio en los primeros tiempos, ¿verdad? En el 2006 fue eso. Sí. Que comenzamos con este mismo esquema. No se llamaba Sembrando Valores, ¿verdad? Pero se llamaba El Mirador. El Mirador. Y hacíamos este mismo trabajo. Bueno, entonces recordando y agradeciendo a las personas que confiaron en nosotros y en la persona del Padre Santiago, gracias porque nos soporta, nos comporta y no nos deporta. Todavía. Bueno, ahí están. Son pequeñas historias nomás. Y todo eso, ¿por qué decimos? Porque hay una santa paciencia de las personas que nos siguen, de la audiencia lleva. Sí. Y por eso nuestra gratitud también. Porque Méneco Paganini y le he pecado cuera, y a lo mejor por ese lado también podemos tomar, ¿verdad? Al escucharnos. Bueno. Y soportarnos y no deportarnos. Bueno, querido, ¿qué vamos a...? Y quisiera traer a colación y presentar, compartir con la amable audiencia que siempre nos soporta, ¿verdad? Nos comporta y no nos deporta, ¿verdad? Quisiera compartir con ellos un artículo muy pertinente porque habla justamente de nuestra conducta, de nuestro ser, ¿verdad? Como humanos que somos, sea cual fuese los roles que pudiésemos, y que según lo tengamos o lo encarnemos en nuestra vida, en nuestro ser, y seremos buenos o malos o ñane peneni. Y ese es lo que se conoce como la convicción. Convencerse. De ahí un poco podíamos quitar esta palabra. Tener certeza de lo que estás diciendo o pensando. Convencerse. Entonces, acá dice, y vamos a definirle, ¿verdad? Seguridad absoluta, total, de una persona sobre la verdad, o certeza de lo que él piensa, dice y hace. Ya hay cuacho, vea la comisión. Seguridad sí. total.
Antes de que me olvide, porque se me puede borrar, dice alguien, pero no sé quién. Buenos días, Señor, en tus manos y con tu bendición estamos listos para empezar este hermoso día que nos das. Amén. No sé quién es, pero gracias. Bueno, eso es para no olvidarme. Entonces, como definiendo este término convicción, que es tan importante, además, y que direcciona nuestra vida, nuestro TQB, nuestro accionar, nuestro decir. Entonces a eso se le llama convicción, y así solemos expresarnos al referirnos a algunas personas, pero esta es una persona realmente con convicción. Una persona sin convicción va él allá, una persona que no tiene una postura firme sobre nada de lo que hace, no lo que dice. Entonces goza de poca fiabilidad de las personas, de los otros que lo ven, que viven en su entorno. Mientras que una persona con convicción es una persona realmente segura y que puede servir de modelo, vamos a decir, en el cual uno podemos mirar y mirarnos para imitarle y ser como él. Entonces acá dice el artículo: convicciones, ¿qué son y cómo enseñar? sobre todo, ¿cómo yo puedo enseñar a mis hijos, a mis alumnos, a los más jóvenes, esa convicción? O sea, para que tenga una certeza de lo que hace o de lo que va a hacer, lo que piensa y lo que dice, porque eso realmente va a ir conformando su personalidad, su manera de ser, su TQB, podemos decir, ¿verdad? Las convicciones son, dice, un mundo bastante complejo, difícil y también diverso, podríamos decir, que se complica aún más a la hora de querer enseñar nuestras creencias. La convicción ya es una tarea difícil de conseguir, de obtener, y más aún difícil se hace cuando vos querés transmitir a alguien, y lo que muchas veces todos los padres queremos hacer, queremos que nuestros hijos sean de una manera o de otra, como nosotros, o que no sean nunca como nosotros, porque nos hemos cometido también muchos tropiezos. Eso me lleva, Agustín, a lo que está diciendo, y te miro atentamente. La convicción, si es que esto trasladamos al plano natural que hoy estamos viviendo, por ejemplo, sobre la ideología de género en las escuelas, ¿qué tan convencidos estamos de que es positivo o no? Y siguiendo lo que estaba diciendo, y si yo estoy convencido de una postura de que la ideología de género no es buena, ¿cómo yo me comporto como papá ante las autoridades, por ejemplo, de la institución? ¿Me callo? ¿Para no caer mal? El que calla justamente consciente, es cómplice de todos los hechos. Ahí está. Como padre, por ejemplo, de hijos que están en una institución en donde se implementa esto, y si por ahí nuestros hijos vienen y con algunas ideas, por ejemplo, que quiere exponernos, tenemos que escucharle, porque más que nunca hoy, pues muchas veces porque él puede, en su inocencia, puede escandalizarse de muchas expresiones de sus maestras o de algunas enseñanzas, entre comillas, directrices que quieren darle sobre la sexualidad, por ejemplo, o sobre su identidad. Sí, ahora que decís eso, me gustaría contar otra vez con Dania, o con, ¿cómo se llama la hija de la concejal que suele, Dania y sí, Sandra Miranda. Sí, si nos está escuchando, como ya que tengan en cuenta que le queremos invitar otra vez repetir un poco este tipo, porque deben tener más datos nuevos. Sí, más datos. Cada día hay más datos. Sí. Porque cada vez esta gente son más agresivos y quiere
naturalizar aquello que es antinatural. Y todo lo que es en antinatural, pues no puede ser bueno. No. Lo antinatural, díselo ya. Lo natural es siempre bueno, no tiene ninguna falencia, podríamos decir. Pero ¿cuáles son las que le dan las falencias y que hace mal? Es la acción del hombre, de cómo lo usa, de cómo lo ve, de cómo lo toma, lo agarra. Antes con la pegadera, imagina que no tiene nada que ver, pero para ir nomás a la convicción. Ya se pida tu padre, ojo, short acaso, short es una zapatilla. No estoy juzgando a la persona, sino el hecho, el acto. Esa persona seguramente está convencida de que no está mal. Sí, puede ser. Porque si está convencida de que está mal, entonces ella está. Sí. Allá hay un delito. Ahí hay un delito. Sí. ¿Verdad? Porque sí, ¿cómo es posible? Ahora, hay un conflicto ahí, se me hace un conflicto en la mente. Si se va a una misa es porque alguna creencia o parte o un poquito de creencia debe tener para ir a la misa, porque no creo que se vaya salvo que se vaya por, no sé, pero y entonces ahí me surge la pregunta, porque tocaste un tema de convicción que hay que analizar bien. Sí, analizar y poder darle una aplicación en nuestro cotidiano vivir. Bueno, ahí se puede conducta. Sí, exactamente, que se va, porque esto hace a la conducta. Este término de convicción es convencerse plenamente, sin ningún atisbo de duda de algo que yo pienso, que hago y que digo, de que está bien, ¿verdad? De que yo no estoy errado. sí. O sea, entonces aquí se plantea dos caminos, digamos así. ¿Sabe o no sabe? Si sabe, entonces hay una culpa. Y si no sabe, ahí hay que analizar si hay una ignorancia culposa o no. Sí. Porque recuerdo muy bien que la ignorancia culposa sería saber y no corregirte. ¿Y dónde está el peligro? Diría y ahí diría Roger Tessier en alguna oportunidad que vos sabés, ¿verdad? Si yo soy consciente de que mi decir, mi actuar o no actuar va a ser motivo de pecado para el otro, ya es pecado. Pero eso pues es hilar demasiado fino, porque anda a hacer una encuesta y esto que estamos diciendo, ¿a cuánto le parece que va a ser pecado? Y ahí está justamente el mandamiento, ¿verdad? Pecado es, ¿verdad? Pensamiento, palabras y obras. De pensamiento y deseos. Pero esa concepción para meter de la visión. Sí. Pero algo las ya limitando a esa de la educación, pero vamos ahí va a que tuve que ir a cama de otro no, que tú y que otro no ande a cama. Sí, es cierto, esa es una forma. Entonces, qué difícil es ese tema, será. Que no sé, yo sé de leer ese punto por dar un ejemplo nomás, pero eso en la vida cotidiana se ve todos los días. Y bueno, y es ahí donde nosotros podemos aplicar, vamos a decir, este concepto, esta cualidad que hermosea a las personas y que le hace más persona o puede hacerle más cristiano, o que le afea el no tener convicción, porque le da una cierta inseguridad también a la persona. La persona que no está convencida de algo actúa, verá, en forma insegura permanentemente. Están pisando el falso todo el tiempo. Falso todo el tiempo. Sí. Y eso es peligroso para él y para todo el entorno suyo. Perdóname que te haya interrumpido. O sea. Bueno, entonces convicción se trata de la seguridad absoluta que una persona tiene sobre cierta verdad, sobre algo que él cree, ve, piensa, sobre lo que cree, piensa y siente. Una fuerte creencia u opinión personal. Vea en la convicción entonces, Ina. Vete postura, vete forma de pensar sobre ciertas
realidades. Porque la verdad es la realidad. Andar en la moto sin casco es un delito. Es un delito. Pero ¿está convencido o no? Si está convencido, doblemente pecado. Sí, doblemente falta. Y si no está convencido, entonces también hay una ignorancia no culposa, medianamente no culposa, porque no sé cómo. Esa es una ignorancia, no sé, una ignorancia extrema, ya porque él mismo no se valoriza, su propia vida está poniendo en riesgo él, mira. Pero todo el mundo cree que a él no le va a ocurrir. No sé nomás, Agustín, si llamarle se aplica bien el término de ignorancia. Así ya me cuesta creer que ignora. No, yo creo que muchos no ignoran todo aquello que puede atentar contra tu propia vida. Vos sabés, si tomas una moto y anda a velocidad y descontroladamente te está exponiendo tu propia vida a desaparecer. Y yo creo que muchos tal vez no tengan la suficiente conciencia del grado de sus acciones. Pero aquí me sale, ahora mismo me sale una solución, no ya sube, aflora una solución. Esa misma persona, al pasar a Fuego Guazú, va a cumplir. Cambia totalmente. Quiere decir que sabe. Y poca imite. Y delincuente imite. Sí. Tiene bueno, ya me callo. Y además de esta comisión es una postura entonces del ser humano, una forma de pensar sobre algo como él cree que es y debe ser, y actúa conforme a lo que él cree. Esta dice, lo más difícil de las convicciones, o sea, de lo que nosotros creemos que aquello es bueno, además de su construcción, de construirlo, de que seas una persona con convicciones sobre ciertas cosas, sobre todo lo más difícil es educar. ¿Cómo yo le transmito esta conducta al otro ser, a mis hijos, a mis alumnos, a mi entorno cercano? Todos nosotros poseemos convicciones sobre la manera de ver la vida. Eso es cierto. Todos tenemos, ¿verdad?, nuestra visión sobre la vida. Algunos totalmente errados. Algunos dirán, esa es un poco también una forma y una idea que se tiene sobre la vida. Que nosotros venimos al mundo para ser feliz, ¿verdad?, y no para ser infeliz, indudablemente. Pero muchas veces nosotros mismos somos protagonistas de nuestra infelicidad, ¿verdad? Y otros analizan la vida, ¿verdad?, con una postura bastante equilibrada, sopesando todos los riesgos que uno puede tener o llevar estando, ¿verdad?, en este mundo, en medio de los otros, por agua. Más o menos formadas o en proceso de formación, para muchos podemos decir que las convicciones son algo que no podría llegar a definir a todo, que no pueda llegar a definir o todo lo contrario. Quizás podríamos pensar que se trata del resultado de lo que vamos definiendo sobre nosotros mismos. O sea, la convicción es también en este sentido, lo que quiere decir, ¿no?, es una permanente construcción, ¿verdad?, sobre la realidad de la vida. Vos mismo vas construyendo, ¿verdad? Es un permanente aprendizaje, vamos a decir, empírico. Si bien nuestras convicciones sí se pueden ir cambiando, ya que nosotros mismos cambiamos, ¿sí?, suelen regir gran parte de nuestra cosmovisión. ¿Qué significa? Es como mis convicciones pueden variar, sí, señor,
pueden variar conforme, ¿verdad?, la visión que yo tenga del mundo en que yo me desenvuelvo y por lo tanto de nuestras acciones, ¿no? Distintas éticas, o sea, distintas normas, distintas directrices laborales, códigos morales internos y hasta estilos parentales pueden aparecer basados en convicciones completamente diferentes sobre cómo manejarse en el trabajo o cómo criar a los hijos, por ejemplo. Mira, para eso realmente hay que tener una convicción, y esa convicción, por supuesto que debe ser lo más acertado y lo más cercano, vamos a decir, a la realidad. ¿Cómo inculcar nuestras convicciones a los otros? Pero lo más difícil de las convicciones, además de su construcción, es inculcarlo, ¿verdad? No estamos hablando de formas vacías, sino creencias profundas que en general quieren transmitirse generacionalmente, ¿verdad? Esto muchas veces en la familia, sobre todo, esto se ve muchísimo, ¿verdad? Los padres nos esforzamos por transmitirle, y algunas de esas pasan como son las formaciones y educaciones tradicionales, podríamos decir, la tradición de un pueblo o de una familia que queda fuertemente enraizada en las personas y en su forma de vivir, de ser y actuar. Mira, y eso de alguna manera se va trasluciendo con el tiempo y en sus relaciones con los demás. Aunque sabemos que nuestros hijos harán sus propios caminos, elegirán sus propias convicciones durante los años de la niñez y adolescencia, es lógico que haya creencias que rijan la mirada general del hogar o valores que quieran pasarse a nuestra descendencia, al margen de que luego nuestros hijos elijan una u otra cosa u otra forma de vida. Sí. Siempre tenemos que ir apuntando y enseñándoles, por más que ellos mañana puedan mudar de lo que le hayamos enseñado en casa, ¿verdad? Pero aquello le va a servir como un cimiento, como un puntal sólido, para que ellos también puedan sostener su estilo de vida, sus convicciones. No estamos hablando de imponer o lavar cerebros. Estos valores positivos, como la solidaridad, por ejemplo, servirán de base sobre los cuales nuestros hijos construirán los suyos propios. El valor, por ejemplo, como el de Martín, por ejemplo. Sí. Que en su casa. San Martín de Porres, sí. ¿Verdad? Sobre los cuales nuestros hijos construirán los suyos propios, eligiendo o no lo que por nosotros les enseñamos. Pero más que nada moldean la manera en la que ellos se construirán a sí mismos. Todo lo que ellos aprendieron de casa, de alguna manera le va moldeando, ¿verdad? Le va moldeando como posteriormente, después, ¿verdad? Esto indica que transmitir convicciones no es poca cosa y puede afectar grandemente la vida de nuestros hijos, de manera positiva o negativa. Sí, señor. Aparte de esto, transmitir con éxito puede volverse un gran desafío. Un gran desafío. Y acá dice enseñar, pero no obligar. No es tarea fácil. Enseñar no es tarea fácil. No. ¿Verdad? Porque muchas veces encontramos resistencia. Y la enseñanza es una tarea que se lucha justamente, es un trabajo contra la resistencia, contra algo que resiste verdaderamente, porque la educación y la enseñanza es como labrar la tierra para dejarla apropiada, ¿verdad?, para que pueda germinar en una semilla que queremos dejarla. Si bien podemos hablar de reglas de la casa, de límites y de permisividad, distinto es hablar de creencias u opiniones. Una cosa es que le pidamos a nuestros hijos que respeten las normas de convivencia del hogar, ¿sí? Y otra muy distinta es que
les pidamos que crean lo mismo que nosotros o vean el mundo de la misma forma. Nosotros enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, que tienen que respetar a los mayores, respetar a sus padres, a sus abuelos, a las personas mayores que ellos, respetar a su hermano mayor, saludar, ser respetuoso, en fin, hacer eso. Ser puntual. Puntuales. Justamente ayer nomás, en una farmacia y llegué y hablé no sé cómo fue, ellos me dieron pie realmente a hablar sobre la puntualidad y le dije, yo por lo menos le dije, si soy el responsable de una empresa y tengo a varios funcionarios y si no llega ahora, ese es su perfil, que va a ser una persona, no va a ser una persona responsable, o una persona que no llega ahora ya es un irresponsable, le dije. Entonces, quien no llega ahora, conmigo no puede trabajar, puede ir a la calle a hacer lo que él mejor le parezca. Y me dice, entonces no va a tener gente que trabaje contigo. Y no tengo, entonces le dije, claro. Imagínate te imaginas la forma ya de pensar que tiene esa gente, toma ya como si fuese algo normal no llegar ahora. ¿Ves? Y parece que es una ¿cómo es que se dice? Como una parte de nuestro ethos, diría Secundino. Así, de nuestra manera. De Kobe. Para ver y donde Yari. Bueno, dice, ¿cómo enseñar? La mejor enseñanza. Sabemos ya que la mejor enseñanza viene de la mano del ejemplo y no tanto de la palabra. Los niños y adolescentes necesitan consistencia, o sea, necesitan algo sólido, algo que los tenga que darle motivo para dudar. Papá es así, y es así, aquí, allí y siempre. Si decimos una cosa pero vivimos otra en la práctica, nuestro mensaje resultará completamente confuso, ¿verdad? Que va a entorpecer para ellos más, logrando así que el niño le cueste decidir, ser constante, acatar la disciplina, ser consecuente con lo que piensa y hace confiar en los demás y respetar nuestra mirada a las de otros. De manera que entonces ese ejemplo, la forma en que yo actúo, soy y digo a mi hijo, esa es la que tiene que tener una consistencia, ¿verdad? Tiene que ser de la misma manera siempre, tiene que perdurar en el tiempo y en el espacio. En el tiempo en que sea. No podemos decir eso era antes. Eso es el viejazo. Y no, hay ciertas enseñanzas que forman parte, vamos a decir, del meollo mismo de la persona, de ser persona, que no obedecen a tiempo ni al espacio. ¿Qué significa eso? Dajaela petein lugar pereicó no te da pesa de Icuana o en el tiempo o año 2023 vende valeo, pero después ya no sirve más. Hay ciertas cosas que es cierto así, pero la forma de ser de la gente es una construcción permanente y sólida. En una reunión de padres se escucha mucho esto. Sí. Las criaturas como ya son así, ahora ya son así. Son así, pero son así. Son así porque no le permití que sean así. O sea, ya no son como tienen que ser, sino como dice que es la regla hoy. El tiempo tabú, así ya son ahora. Antes no era, no. Y esas son las expresiones justamente permisiva, cómplice. Sí, de este caos. Este caos en que vivimos. Y después se lamentan cuando su hijo comete un crimen, comete un accidente, es justamente por su desenfreno, porque nadie le puso límite en nada, en su pensar, en su actuar, en su decir. Y le va a traer muchos problemas. Y va a tener muchos problemas. Y no solamente él, sino le crea problemas a toda la familia incluso. ¿Verdad? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, estamos llegando al... Sí. Bueno, y si algo podemos hacer, dice, en el crecimiento, en el proceso de crecimiento de nuestros hijos y en la transmisión de valores profundos, es escuchar qué es lo que nuestros hijos creen
y ven en primer lugar. Hablar un poquitito a nuestro hijo y no tal vez no siempre decirle lo que nosotros creemos lo que tiene que hacer, sino preguntarle, hacer como Sócrates, preguntarle qué él piensa al respecto, qué él quiere ser cuando llegue, por ejemplo, cuando llegas a mi edad. ¿Cómo quieres ser? Cuando tengas tus hijos, ¿cómo quisieras que fueran tus hijos? Mira, ¿qué vos querés ser cuando tengas 20 años? O sea, hacer un poquitito una visión, vamos a decir, adelantándose al tiempo. Mira, hacer que él pueda construir, él mismo pueda construir, y en base a su construcción entonces procurar orientarle. Mira. Y bien, esto es, mis queridos oyentes, la creencia de que lo que el otro tiene para decir es válido y rico, estemos o no de acuerdo con ellos, indudablemente, ¿verdad? Porque el que habla y dice ciertas cosas de cierta manera, él está convencido también de que aquello para él es bueno. Y ahí es donde entra en juego, y lo bueno es que el diálogo tiene